es importante. El 1 de octubre terminamos clases. Para los que vayan a necesitar presentar el trabajo final, solamente vamos a presentar uno de los 2 trabajos con el mismo valor, el 30%. Para los demás, el trabajo final es netamente optativo. Para los demás, el trabajo es netamente opcional. Hola, Cristian. Con una salvedad, los que estén por encima de 4, si llegan a presentar el trabajo final, en el caso dado que no resulte positivo ese trabajo, para ellos solamente yo no entro a conjugarles a sumarle la nota frente a la nota de controles de lectura. Quienes están perdiendo quienes perderían con los solos controles de lectura, ellos tienen que presentar obligatoriamente ese trabajo final. Yo voy a abrir el link, pues tenía que presentarlo ya. Hola, Cristian. Esta semana, pero bueno, se ha venido presentando muchos inconvenientes que lo van dejando a uno sin tiempo incluso para enfrentar las cosas más simples de la vida académica. Voy a abrir el espacio en Sakai para que ustedes tengan la opción de presentarlo. Se va a abrir hasta el lunes 4 de octubre. Lunes 4 de octubre hasta las 12 de la noche lo pueden ustedes entregar los que estén obligados y los que pues quieran mejorar un poco la nota, si es que la nota de los controles no les resulta ya satisfactoria. Que sí me gustaría pedirles, aunque en esa semana ya no tenemos clase, es muy importante que nos reunamos porque como la nota para muchos va a salir solamente de los controles de lectura, hay que escogerlos. Nosotros hoy completamos el 5º control de lectura. Vamos a completar, yo creo que unos 7 controles de lectura, de los cuales nos quedamos con 4 controles de lectura. Los 4 mejores, yo los escojo, pues para sacar el primer consolidado, yo escojo los mejores controles de lectura de cada quien. Pero no es, o sea, hay muchas posibilidades de que uno se pueda equivocar. Es básico que todos ustedes se reúnan conmigo, hagamos la socialización de los controles para que queden de una vez seguros de eso. Pues esto ya es a posteriori. Tendríamos que pensar, no sé, si de pronto, no, es que no alcanza porque para la última semana todavía nos estaría faltando un control de lectura, pero si de pronto para tener ustedes seguridades de si tienen o no tienen que presentar el trabajo escrito, si logran encontrar una hora después de nuestra última clase, pues yo quedo a su disposición para poder hacer esa socialización, digamos, antes del 4 de octubre, del lunes 4 de octubre, para que tengan claridad quiénes estarían netamente obligados. En principio serían, pues, la línea básica es que hacemos la socialización hasta después, pero ya tendría que estar cumplida, ya tendrían que haber realizado los que tengan conciencia de que están mal en el trabajo, pues el trabajo. Eso significa también entonces que entregaríamos también notas finales esa semana, ¿sí? Entonces los controles, vuelvo a repetirlo,
para aquellas personas que al computar los 4 mejores controles sea muy buena nota, esa es la nota del curso. Hoy, pues ya, hoy completamos el quinto, bueno, no, ya no, es decir, si estamos completando el quinto, ya pueden existir algunos que con los 4 controles realizados, si los han pasado, pues ya tienen básicamente la nota del curso. En el supuesto caso que se les presentara algún inconveniente y no pudieran presentar ninguno de los siguientes controles de lectura. En sentido inverso, significa que los que no hayan presentado todavía ningún control de lectura, que espero que no, ya existe algún cero que entra a sumar dentro de los otros 3 que quedan pendientes, ¿sí? Y que les toca entonces remar hacia adelante, porque la nota final del curso para estas personas no va a estar dada por el trabajo final. El trabajo final solamente vale el 15% de la nota, ¿sí? Dado que el curso pues es preferencial, ¿sí? ¿Qué me preguntó? Espera, abro aquí la cuestión de mensajes. El trabajo final, Juan Pablo, está ya yo se los había entregado en el microdiseño. En la parte de notas están los trabajos. Habían 2, nosotros nos vamos a quedar solamente con el primero, el más simple de todos, que es, ustedes escogen cuál es la idea principal de las que hemos trabajado en este curso de Hannah Arendt, y sobre esa idea principal ustedes dan razón de otras. En sentido básico es justificar la idea principal, pero la justificación se hace a través del entramado. Ejemplo, considero que la idea central de Hannah Arendt es la diferencia que existe entre el mundo moderno y el mundo antiguo en relación a la noción de productividad. Entonces se aclara qué significa eso de productividad, cuál es su vínculo con la labor, por supuesto. Entonces ahí se tienen que tomar, pienso, algunas deformaciones o reducciones que se hacen de nuestra complejidad a tal punto que nos convierten, digamos, no solamente en seres laborantes, sino en seres que incluso pierden su contacto con lo que motiva la labor, que sería el criterio de necesidad. Bueno, eso lo vamos a comenzar a trabajar hoy. En mi caso, por ejemplo, bueno, hasta este semestre, diría que uno de los conceptos centrales es la noción de espacio público. Entonces, como el espacio público antiguo, el mundo antiguo es diferente del mundo moderno, como el espacio público en ese mundo premoderno correspondía a lo político. ¿Qué significa lo político? ¿Qué significa ese darse a las miradas de los otros? ¿Qué es eso de la búsqueda de lo grandioso? ¿Por qué el tema de la historia y no el tema de la vida hace que nuestra vida sea humana y no simplemente una vida en función de la supervivencia, ¿sí? Entonces se va armando un texto. El texto no puede ser mayor de una página, es decir, de 2 hojas. ¿Qué me interesa? Me interesa primero que expongan un pensamiento. Exponer un pensamiento significa apropiarse de, de una cultura. Aquí serían unas ideas muy concretas, las que hemos trabajado, y ustedes las escriben. No necesito especialistas, no necesito grandes escritores si no lo son. Necesito su pensamiento digamos, no tengo otra palabra que no sea tan fuerte, por tosco que sea, su pensamiento. No me importa, o sea, si hasta ahora entran ustedes en un proceso de pulirlo a través de la escritura, ok, no hay ningún problema, pero necesito verlos a ustedes. Si los que tienen que presentar trabajos escritos
deciden, por ejemplo, copiar y pegar, tienen la plena garantía de que ese trabajo va a resultar desastroso. Y lo más probable es que tengan que hacer una sustentación del mismo y eso les va a resultar bastante mal. Entonces, simplemente escriban de acuerdo a los conceptos trabajados, de acuerdo a la manera como ustedes pueden argumentar, a la finura que han logrado sacar en el campo de la escritura, en el campo del argumento, hasta el momento que tienen ustedes. El estilo de la escritura, igual que la vida, son formas que se van cultivando a lo largo del tiempo. Y si alguno hasta ahora va a descubrir que allí está muy precario y que todavía que necesita meterle más el cuerpo, más el esfuerzo, pues qué maravilla, mucho mejor, ¿sí? Entonces, en ese trabajo, para los que lo vayan a presentar, sean ustedes los que lo escriben. Eso es como la idea, ¿sí? Entonces, si de pronto no tiene el microdiseño, Juan Pablo, y yo no sé si olvidé a alguien. Bueno, si no tienes el microdiseño, pues cualquiera te puede reenviar por el WhatsApp. Yo voy a revisar todos los distintos cursos de Sakai porque creo que en algunos puse el microdiseño y en otros no. Ahí está el trabajo. De igual en el trabajo yo vuelvo cuando yo abra el trabajo vuelvo a señalarles lo que tienen que realizar, ¿sí? Eso es, entonces, lo que tenemos en el tema de las notas y cómo va a concluirse nuestro semestre. Tienen que estar muy pendientes ya ustedes aparte porque el tránsito de este semestre al siguiente es muy rápido. El primero se cierra los cursos, el 10 ya tenemos que estar entregando notas y como una semana y media después o 2 semanas, si acaso, estamos iniciando clases ¿del qué? Tranquilo, estamos iniciando clases del segundo semestre, ¿sí? Bueno, pues pregunta, no sé si tendrán algo más, además de la de Juan Pablo, en relación a la nota. De igual, veremos ya en esa parte final para aclararlo. No podemos antes porque pues vamos como exactamente en el límite sacando contenidos y sacando los controles de lectura. Pero si ustedes se ponen de acuerdo los que se puedan, si tienen a un grupo de 10 personas que me digan, profe, nosotros en esta semana antes del primero tenemos este día viernes y de 3 a 4, de 6 a 7 o de 8 a 9, o de 9 a 10 o el día domingo, para saber si tenemos o no tenemos que presentar el trabajo, entonces me escriben y nos reunimos, por mí no hay ningún problema, ¿sí? ¿Listos? ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿Todo claro? Listo. Bueno, nosotros estábamos trabajando, iniciamos este capítulo capítulo de la labor. Les decía que es un capítulo muy interesante porque permite defender o da sustento a la postura de Hannah Arendt de cómo nuestro mundo moderno, y estamos hablando de ya 400 años de permanencia, es decir, más o menos uno puede decir desde 1600 hasta acá, un poco más de 400 años, cómo el mundo moderno ha hecho que se pierdan complejidades de nuestra especie y complejidades que se pueden expresar en una frase muy corta, pero que resulta sorprendente para cualquier persona que no haya tenido un contacto con Hannah Arendt, que no haya tenido un contacto con el mundo griego. Esa frase muy sencilla es que a partir de 1600 comienza en nosotros una reducción y una reducción galopante, acelerada, de
de eso que podemos llamar humanidad. Aquí el concepto de humanidad no significa solidaridad, no significa benevolencia, no significa, bueno, no, iba a decir amor, pero es que el tema de amor implica sin duda humanidad. No implica ser buena persona, todo eso se puede dar, pero no necesariamente conlleva a que tengamos humanidad, al menos como lo habían visto los pueblos antiguos, eh, especialmente el pueblo griego, que al designar humanidad designaba una forma de vida totalmente diferente frente a las demás criaturas vivas y forma de vida diferente en una aproximación muy abstracta, muy general que ellos tenían. Significaba primero tener claro cuál era el elemento común que tenían todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Es decir, qué elemento común hay desde nosotros hasta, digamos, una bacteria como la que mató a mi, o mejor dicho, no lo mató porque todavía está vivo, la que lo saca de la vida a mi querido Tuscaret. Es una bacteria, un ser unicelular. Pero ¿qué tiene de común esa bacteria, esos hemoparásitos con nosotros, capaces de relacionarnos a través de estos medios, capaces de pensar la muerte, capaces de disfrutar la vida, de disfrutar la literatura, de disfrutar el pensamiento de otros? ¿Cuál es cuál es el elemento común? Entonces, lo que ellos dicen es que todas las criaturas vivas están en función de conservar la vida. Y conservar la vida es moverse bajo el criterio de necesidad. ¿Qué es lo necesario para mantener la vida? Frente a esa caracterización, eh, ellos sienten que tienen por momentos formas de existencia que no están en función de eso. Y esas formas de existencia de nosotros que no están en función de la vida, que no están en función del criterio de necesidad, en el mundo griego tiene una palabra muy concreta y es bios políticos, una vida política. La vida política significa una vida libre de necesidades en esos momentos. ¿Por qué en esos momentos? Porque nosotros somos también criaturas vivas, es decir, nosotros también somos animales. Al ser animales, al ser criaturas vivas, tenemos que abrir espacios para poder satisfacer las necesidades, ¿sí? Para poder enfrentar el hecho mismo de la vida. Entonces, términos muy puntuales, estas últimas semanas, ya no directamente mío, pero en Tuscaret, él ha tomado el eje central, desplazando muchos también necesarios, porque él ya se sitúa en la frontera vida-muerte, y como hace parte de unas relaciones donde se teje el cariño, pues uno a él lo saca de la naturaleza. En la naturaleza su debilidad era condena para que ya otra criatura lo hubiera sacado de la existencia y hubiera sido alimento. Pero nosotros, no solamente frente a nosotros mismos, sino frente a estas criaturas, las mantenemos en un espacio. ¿Por qué se hace ese mantenimiento? Pues tendrá muchas razones. En el caso nuestro es, por ejemplo, para darle un ritual de despedida. Con sus honores, así como lo hemos hecho tantas veces en la antigüedad y que muchas otras veces, por ejemplo, en esta pandemia, entre nosotros mismos eso se pierde, ¿no? Porque las personas entraban a los hospitales y de ahí seguían derechito a
a los lugares donde se los, ya me perdí hasta los términos, donde se y los reducen a polvo, los queman, bueno, hay un nombre técnico para esta cuestión. Y no hay esa ritualidad de despedida. Nosotros los seres humanos, como otras criaturas, hacemos rituales de despedida y eso requieren poder separar la especie de la urgencia de la vida. Eso hace de nosotros humanos, precisamente. Entonces, creo que la muerte, y así lo plantea Unamuno, a partir de la muerte se hacen los primeros lugares de permanencia. Antes de tener casas, si no estoy mal, ese gran ensayista que se lo recomiendo a todos los de literatura, Miguel de Unamuno, él decía, antes de las moradas, nosotros habíamos hecho las moradas para los muertos. Y eso es humanidad, en el sentido que se mueve todo un entramado de ritualidad, no pensando necesariamente en el más allá, no, sino relacionado un poco sobre la belleza, que es muy concreto. Vuelvo a poner a Tuscaré de ejemplo. En el sitio donde fuimos, que no es la clínica veterinaria que siempre nos ha asistido, sino que fue de última hora, porque son los únicos que tienen la posibilidad de hacer transfusión sanguínea. Ayer, por ejemplo, cuando yo decidí que ya íbamos a cortar con todo el tema de asistencia, y que ya se iba a suspender, pues digamos más o menos todo, porque él sigue con su droguita en principio contra el hemoparásito. Entonces estaba canalizado y yo le dije, no, hay que quitar todo, todo es todo, hay que cortar ya este paso. Y él me decía, no, pero es que incluso para la eutanasia, aquí necesitamos canalizarlo. Yo no le dije nada, pero para todos nosotros era muy claro que la eutanasia no se iba a hacer allá. Es un sitio completamente distinto. La vamos a hacer aquí en la casa como la hemos hecho. Eso significa ritualidad. Es muy importante. Es decir, no solamente basta darle una muerte que le acorte el dolor, sino también son muy importantes los espacios. No es solamente la parte final. Eso es propio del humano, a eso se llama humanidad. Entonces uno puede decir, pero es que ahí estamos. Sí, pero es más que eso, es la belleza. Hay humanidad cuando en el gesto, cuando en las relaciones, decían los griegos, se nutre de belleza. Y la belleza genera memoria, genera historia, y hace que las despedidas, aunque dolorosas, y sobre todo las despedidas últimas, terminen siendo también hermosas. Eso significa, diría yo, que cuando uno se despide y no hay hermosura, es porque poca humanidad se ha dado, o poca humanidad se hace presente allí en esas circunstancias. Es como digamos, es una mirada mucho más general de decantaciones que nosotros tenemos de la noción de humanidad. Esta mirada general es eso que les preocupaba tanto a ellos, que es la belleza, lo que sea digno ante las miradas, la preparación ante los otros. Por supuesto, esta despedida, por ejemplo, que estamos, porque ya se inició desde ayer con Tuscaret, es frente a nosotros mismos, ¿sí? Los que hacemos parte de la familia y un poco de la familia ampliada, se van vinculando y hacen de estos momentos, pues que sean momentos que uno va llevando con el dolor de algo precioso que se deja. Cuando no existe eso, simplemente uno calcula y dice, bueno, se acabó, entiérrelo y se acábelo rápido, algo por el estilo, no quedémonos tanto tiempo. Son los cambios que sucede cuando hay una forma de vida que no está solamente en función de la necesidad. Y que creo que en nosotros, por ejemplo, se hace muy evidente
ahora que, pues, que estamos nuevamente aquí atravesando mi familia, en los rituales de muerte, que por ejemplo en la pandemia se perdieron en muchas partes del mundo, porque por lo que decía, o sea, es un virus tan peligroso que del hospital o de urgencias, donde ya no entraba en contacto con las personas queridas, después tampoco sigue en contacto con las personas queridas, sino que va a la cremación, por fin me recordé de la palabra, va a la cremación, y de allá solamente le entregan, pues en el mejor de los casos, las cenizas en un cofrecito, y uno no puede reunirse con nosotros, o no se podía reunir por todo ese problema de aislamiento, ¿sí? Ok, entonces eh, hay algo que se pierde en el mundo moderno, eh, que se va reduciendo al menos, que es esta faceta de lo grandioso, de la belleza, de lo humano, que que en el planteamiento de Hannah Arendt, en el prólogo, eh, lo señalaba bajo dos características. En estos momentos somos una especie con una gran capacidad para hacer, pero al mismo tiempo con una gran incapacidad para poder desear si eso que hacemos lo iremos a hacer, si eso que podemos hacer lo iremos a hacer. Eh, en una expresión mucho más sencilla, que hace, yo creo, parte de mucho de nuestra vida cotidiana. Las personas simplemente hacen porque pueden, porque quieren, cuando no es que la expresión es mucho más fuerte. Dicen, yo hago esto porque a mí se me da la gana y usted no se meta con mi vida. Eso es simplemente capacidad de hacer. Esa capacidad de hacer no implica pensamiento. En el mejor de los casos, y digo mejor porque también se puede perder, puede ser un cálculo racional, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entonces vuelvo a retomar pues lo que estoy viviendo ahora con Tuscaret. Uno de los momentos difíciles de ayer es suspender el tratamiento, el tratamiento de la asistencia con líquidos, de la droga intravenosa, suspender eso. Y claro, no abrirse más a posibilidades de, por ejemplo, de nuevas transfusiones sanguíneas o terapias alternativas. Era una situación difícil porque cuando entra el proceso, cuando uno se sitúa frente a la muerte, eh, hay una, estos son los gavilanes los que están ahí atrás. Si estuviera en campo abierto, la tienen perdida porque no se llevan ni un solo trozo de Tuscaret. Aquí me hago matar por él. Eh, Era una decisión, digamos, son decisiones difíciles porque en los momentos de crisis viene un apego a la vida, ¿sí? Un deseo de tratar de conservar, o sea, se da incluso con estas criaturas cuando hacen parte internamente pues, del núcleo familiar, mucho más, espero, ¿no? Con las personas que uno quiere humanas. Espero que eso suceda porque si no, pues terrible. Entonces, ¿qué acontece? Entonces, la decisión, ¿por qué se toma? Uno puede tomar, primero, tener una línea clara, o sea, lo que sucede conmigo, por qué se tome la decisión en ese sentido. Primero, por un cálculo racional. El cálculo racional es que el lunes, el último cuadro hemático eh, muestra que la serie roja y la serie blanca, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, están más abajo de antes de la transfusión. Cuando se hizo la transfusión sanguínea, las células que le entran al cuerpo duran apenas unas 72 horas. Es como para darle soporte, con la idea que la médula, que es la que produce esencialmente los glóbulos rojos y blancos, la serie blanca y la serie roja y plaquetas, tenga un respiro y pueda seguirlo produciendo.
Con el antibiótico se supone que se merma en bastante esta bacteria, no se la elimina. Esas bacterias no se eliminan del corriente sanguíneo. Y el cuerpo puede reaccionar. El lunes me dice no ha reaccionado. El doctor simplemente me lo muestra así hacia abajo. Aquí hay un problema. Entonces a uno le toca ir concretando. Eso significa que la médula no produce ya más. Sí, significa que no. Entonces él queda solamente los pocos glóbulos que va a producir son de sus vísceras, del hígado, del vaso, del riñón. No va a tener más de momento. Entonces, el cálculo primero racional que hago es, la guerra ya no es, el combate que se está haciendo ya no es con el enemigo que es el hemoparásito. Ya no hay una guerra. Ya no hay una guerra porque el cuerpo internamente, digamos, se ha enfriado. Se enfrió. La parte vital ya no está. Y uno puede seguir yendo entre otras cosas, si tuviera todo el dinero, porque eso es costosísimo. Va a y allí que se sentía mucho como esta cuestión de taxímetro que hacía mucho más desastroso la situación. Entonces uno empieza a hacer cálculos. Primero que el más simple de todos es el cálculo económico. Esto no lo aguantamos. Ya de por sí está muy desfasado. Lo que se ha entregado hace que cualquier otra crisis en estos momentos en la casa nos quede muy difícil enfrentarlo. Entonces va ese. Pero no es o sea, primero se hace eso, pero uno diría, pues se puede seguir haciendo y lo podríamos hacer con muchos otros esfuerzos. Si no fue, si el objetivo pudiera seguir siendo la guerra contra el bicho, pero ya no está. Entonces, se hace ese cálculo, pero también que viene, ya no solamente es esto, sino el pensar la muerte, el pensar en lo que estamos, en qué es lo que hay que hacer. Si el hecho es mantener la vida por sí misma o no mantenerla. Aquí ya se cambia, aquí ya no está uno en cálculos, aquí ya viene el pensamiento. Y el pensamiento que uno tiene no es porque uno sea inteligente, no, el pensamiento uno no lo tiene por inteligencia, el pensamiento uno lo tiene es por lo que yo les he señalado tanto, un pasado que ha atesorado, un pasado que lo ha formado aún, los libros, esencialmente, con los cuales uno se ha nutrido. En este caso muy concreto, por ejemplo, estas valoraciones que ya vienen desde el mundo antiguo sobre lo que es una vida, sobre lo que es una vida humana. Y claro, cuando uno dice humaniza a los perros, no es por el tanto el cariño, esto y que uno desde su espacio, eso son formas de cariño. Humanizar al perro, en este caso, es sumergirlo en esos rituales de despedida. Eso es mucho más fuerte. Y nosotros los hemos hecho, ¿sí? Y son formas también, si se quiere, de entrenamientos frente a esas despedidas mucho más fuertes que son nuestros similares, nuestros pares. Allí ya se introduce esa parte del pensamiento. Y esa parte del pensamiento implica, cuando se lo está humanizando, por ejemplo, en este caso a Tuscaret, humanizar aquí significa te vas e intentamos que te vayas en la belleza. Tú no vas a venir aquí, a este sitio vivo, a que te lleguen y te pesen y te pongan en una estructura metálica para que te inyecten un tranquilizante y luego te inyecten la droga que te va a matar. No, eso va a ser allá, aquí en nuestra casa. Aquí vas a estar en su sitio y comenzaré ya pues a hacerle su fosa porque es un perro grande, es un golden y el terreno pues está durísimo por tanta sequía, hay que prepararlo. Y aquí va a venir ya no el veterinario allá, sino la doctora de siempre, como se ha hecho. Esas son disposiciones distintas que hacen que nosotros, desde hace tanto tiempo, se haya tratado de pensar en qué nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos, frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos diferenciamos frente al hecho mismo de la vida. Y la respuesta que se ha dado es, nos difere
en el sentido que no siempre nos movemos por el criterio de necesidad, sino que podemos saltar a una manera de relacionarnos que es a través de la belleza. Y la belleza, de un modo muy curioso, genera la historia, genera la memoria, genera el recuerdo. Eso es lo que genera la memoria, genera el recuerdo. No la necesidad. ¿Por qué no la necesidad? Porque la necesidad es cíclica, es repetitiva. Uno tiene que comer, uno tiene que ver la muerte. Eso es de manera constante, se vuelve cíclica. Ahí no hay historia, eso se esfuma. Entonces, si en una familia que sucedió y ha sucedido, y espero que no le haya acontecido a ustedes, por COVID, comienza a morir una persona cercana, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y con todos esos impases que ya les he presentado de que yo no puedo generar ningún duelo, ninguna ritualidad de despedida, la muerte comienza a ser algo cotidiano. ¿Qué es lo que le sucede a las personas en confrontaciones armadas? No tienen a seres individuales que se matan, tienen a enemigos y van cayendo compañeros que se reemplazan. Entonces se hace de eso algo rutinario, cíclico, y eso no genera la memoria, no genera historia. No porque uno sea insensible, no, porque es que lo cíclico no genera memoria. Para tener historia, para tener memoria, se requieren rupturas, se requieren creaciones. Entonces, ayer en esa, digamos, confrontación argumentativa con el médico, que entre otras cosas, pues es un médico que conoce mucho, o sea, se ve que tiene mucho estudio y lo hacía mucho más difícil. Entonces él decía, pero si le va a hacer la eutanasia en 2 o 3 días, ¿para qué le va a quitar la canalización? Entonces, pues yo le dije, no, pues que yo no sé si va a ser en 2 o 3 días. O sea, eso depende mucho cómo esté Tuscaret, puede ser mañana mismo. Sí, pues sí, es muy corto lo que va a vivir, no lo sé, pero además de eso es que yo necesito cortar. La canalización que él tiene allí es una canalización que tenía como objetivo una lucha para mantenerlo en la vida. Y yo necesito saber que eso ya se acabó, que ya no estamos allí. Uno no puede, pienso, por lo menos en mí, mover su vida eh, en pequeñas esperanzas, porque es claro que en el mundo moderno las posturas no son blanco o negro. La ciencia habla siempre en probabilidad, en la ciencia moderna. Hay una altísima probabilidad de que este muchachito sea tu hijo. El examen genético demuestra que hay una compatibilidad del 99.9999%. Y uno lo ve y dice, pero es que es negrito, yo soy blanco. No parece. El examen demuestra eso. Ahí sí, 0,00001% que no. Pero usted no, o sea, el color de la piel que eso puede verse a muchas otras cosas, ¿sí? Pero uno no puede moverse bien, o sea, en los criterios racionales, ya no estoy hablando en pensamiento, sino cuando uno toma disposiciones de cálculo, uno tiene que tomarse no por la normalidad, sino por la alta probabilidad. Pienso que si se va a mover porque usted sea el 1% y se mueva en esos criterios, no, este no es mi hijo, eso no, el color de piel no va conmigo, y aunque el examen está diciendo el 99% sí lo es, creo que es una decisión inadecuada.
Uno tiene que tomar siempre las decisiones en el mayor rango de la probabilidad. Y para los que somos religiosos, decirle a Dios, ahí está tu universo, el 0,01%, haz lo que tú quieras. Devuélvele la vida a tus caretas, dígame después que este no es mi hijo, pero eso ya es tuyo. Yo me quedo y actúo con lo que me está diciendo el gran porcentaje. Esos son como rasgos que hacen, según lo que hemos estado trabajando, que nosotros seamos humanos. En el mundo nuestro, en el mundo moderno, eso se pierde. Es lo que está diciendo Hannah Arendt. No por ser insensibles, no. Se pierde porque hay unas rupturas muy fuertes frente a lo grandioso. Y hay una reducción, si se quiere esa expresión, hacia la necesidad. Todas nuestras actividades se vuelven netamente, en principio, necesarias bajo el criterio de utilidad. Hannah Arendt decía entonces del mundo moderno que tiene dos características. La primera, que ya se las dije, que es una altísima capacidad para realizar cosas, pero una inaltísima capacidad para poder determinar si eso que puede hacer lo quiere hacer. Esa última parte significa pensamiento, ¿sí? La decisión de ayer es una decisión no que se hace sustentada en razón. La razón motiva ciertas cosas, es decir, la razón me muestra lo más simple, que hay un hueco, digamos un desangre económico, primero. Segundo, la razón me muestra, según un cuadro hemático, que ya el combate no tiene sentido, que hay incluso la fiebre que él tiene es un problema autoinmune. Entonces, que hay pequeñas posibilidades, sí, pero eso es irracional moverse allí, primero, esa parte. Pero ella no, esa parte racional no logra tomar la decisión todavía. Hasta aquí ya llega todo el soporte. Sobre eso ya se necesita pensamiento. Entonces, nosotros, o sea, tenemos el poder de decir, ya no más. Lo deseamos, es lo que viene. Claro, entonces la postura es empezar a nutrir el deseo. ¿Por qué se desea? ¿Por qué se desea ya romper eso? Si uno no tiene eso, no puede tener claridad de lo que viene y no puede darle también tranquilidad a la persona que se va, al ser que se va, ¿sí? Son partes muy importantes. Sin eso se pierde uno y uno queda siempre sumergido en la desesperanza, pidiendo la iluminación y la tranquilidad de un Dios por allá afuera o que algunos más iluminados le estén dando la luz, pero en todo caso uno sí quede sumergido como en esa gran crisis que aparece sobre todo en estos momentos, que son los momentos maravillosos de las despedidas. Maravillosos si hay pasado, si no, puede ser un tormento o también puede ser una degradación, porque uno simplemente, listo, se acabó, acaben con él y tírelo al cajón de la basura, ¿sí? Que también sucede. Eso es evidente que también sucede. Eh, entonces, ¿por qué hay una pérdida de lo humano en la modernidad según Hannah Arendt? ¿Por qué se pierde el vínculo con lo grandioso? Perder el vínculo con lo grandioso significa perder el vínculo con la inmortalidad, porque la belleza, las relaciones de belleza implican generar historia, memoria, de que no se acaba. No se acaba cuando el cuerpo deje de latir. Hay algo que permanece, eso es la memoria y la historia que conservamos nosotros, cada uno frente a las personas que quiere y que la humanidad tiene frente a personas que le han entregado su humanidad y las mantenemos allí como referente de cultura y como nicho de humanidad para muchos, ¿sí? Eso allí están los grandes nombres, pero nosotros también nos movemos en un universo también dando nuestra historia a las personas con las cuales nos rodeamos.
¿Por qué eso se pierde en el mundo en el cual estamos? ¿Por qué quedamos solamente en una relación de seres profesionales que saben hacer cosas y ya? El médico que nos estaba asistiendo, fue solamente desde el viernes a ayer martes, fueron que 5 días, fueron un poco duros, no me gustaba mucho la relación. Él era un gran profesional, muy conocedor, eh, pero ¿por qué perdía su faceta o sea, de preparar su presencia frente a los otros? Él nunca la preparó. Creo que el acto menos profesional que él tuvo con nosotros fue el último con el cual nos fuimos. O él se fue antes, él se fue. En ese momento nos extendió la mano. Fue, creo que el mayor contacto no profesional. De resto era muy tajante y muy distante. Mm, en ese, a mí me quedó y yo se lo hice notar a mi papá, porque es que dar la mano en estos momentos, extenderla y mantenerla allí en alto. Mi papá yo lo vi como dudó, o sea, porque mi papá es solamente cuando entrega ese el puño, pero no, el médico le sostuvo la mano. Eh, Eso me queda como su faceta, yo no diría si humana, pero sí por lo menos no técnica, no profesional. Me va a quedar eso en la memoria. Logramos al final de ciertas horas allá, porque permanecimos muchas horas, llegamos, pues yo nunca, menos en estos momentos, lo iba a dejar solo. Nos cobraban las horas como hospitalización y estábamos nosotros, esencialmente era con él. Un desajuste ahí. Yo no lo iba a dejar solo, y menos en estos momentos donde es claro que él ya se está yendo. No lo iba a dejar con gente y en un sitio que no es el de él. Y el médico solamente allí sale por fuera de eso. ¿Por qué él no está, pero por qué él no se preocupa por dejar memoria en nosotros? Es el problema, que lo ampliamos nosotros a todos. Es decir, ¿por qué nosotros no estamos preocupados por dejar historia, sino simplemente por hacer? ¿Qué es lo que pasa con la modernidad? Entonces, por eso es muy interesante el capítulo de la labor, con el cual prácticamente terminamos pues nuestro curso. Nos hizo falta mucho, pero no importa. Es muy interesante ese capítulo porque se une a un ideal consignado en la teoría marxista, eh, que buscaba, como casi siempre le ha acontecido a Marx y mucho a la izquierda, buscaba todo lo contrario y termina en un desastre. Eh, la teoría marxista, pues si entiendo bien a Hannah Arendt, porque yo no soy marxista, solamente yo ya les dije, he leído los cuadernos de filosofía y economía, es un libro de juventud y algunas partes del Capital y claro, una introducción que hace a la teoría del derecho de Hegel. No he leído nada más de Marx. Esto lo leo esencialmente desde Hannah Arendt, que evidentemente es mucho más intelectual de lo que soy yo, y para escribir ese texto pues tenía que leer pues, muchísimo de Marx, está muy nutrida él. Digamos que lo primero que capto de lo que dice Hannah Arendt sobre Marx es que él da una lectura, digamos, muy clara de lo que está aconteciendo con la modernidad. La modernidad, gracias a la ciencia y la tecnología, gracias a eso que no alcanzamos a ver, que son la producción industrial, eh, va a tener como un gran referente, como un gran valor, el tema de la productividad. El mundo moderno está en función de la productividad. Estar en función de la productividad
es estar en función de la riqueza, ¿sí? El mundo moderno desarrolla, genera muchos productos, genera mucha productividad y incrementa a la enésima potencia, en principio, lo que podemos llamar riqueza. Marx, por supuesto, él no crea eso, él observa esas dinámicas que están ya en el mundo en el cual habitamos, en el mundo moderno. Uno de los, digamos, de los elementos motivantes que tiene la teoría marxista, si no estoy entendiendo nuevamente mal a Hannah Arendt, es algo que le preocupaba también al mundo antiguo, que es liberarnos de la servidumbre de la necesidad, ¿sí? En el mundo antiguo, en el mundo griego, surge lo humano cuando aparece una actividad que es contraria o muy diferente, no contraria, sino muy diferente a la actividad de la labor. ¿Cuál es esa actividad? Esa actividad es la actividad del trabajo. El trabajo se caracteriza por tener productos finales. Ustedes van a hacer bueno, algunos van a hacer un trabajo. Trabajo significa que ustedes no me entregan un proceso, me entregan un producto final. En esta clase yo estoy hablando. Aquí no hay, si no tuviéramos el video, ya lo he mencionado algunas veces, no tendríamos, digamos, un producto final, y en esa medida no sería un trabajo. Sí hay digamos, un producto final, pero es mucho más débil incluso que el producto final que genera la labor. Los productos finales de la labor, ¿cuáles son? Por ejemplo, el pan, la leche, el café, limpiar una casa. Eso se concluye, pero tan pronto se está concluyendo desaparece, porque los productos de la labor son productos hechos para ser consumidos. ¿Por qué para ser consumidos? Porque de ellos depende, o sea, si uno no consume, no vive, es lo que se necesita. Entonces, todo animal necesita consumir, y el producto de la labor son muy efímeros en ese sentido. El producto del trabajo no está hecho para ser consumido, sino que permanece. Permanece por su estructura, permanece por sus materiales, y a partir de los materiales también va a permanecer por una preocupación estilística, por una preocupación de generar en esos materiales belleza, ya que van a permanecer. Y claro, va a empezar a generar todo un tema de inmortalidad. Cuando yo entrego algo a alguien que permanece, no solamente esta persona va a quedar con ese producto final, sino que va a quedar con la persona que se lo entrega. Es una de las formas de dar historia, ¿sí? Si le estoy entregando a esa persona, dígase, un cuadro de pues Van Gogh, pues no es tanto de mi estilo, de Kandinsky, que me gustaría mucho más. Esta persona seguramente frente al cuadro no solo me recordará a mí, sino que de pronto empezará a vincularse con este pintor y con el arte. Y a partir de allí va a encontrar lo que el cuadro entrega de humanidad, de los grandes productos nuestros. Cuando estoy hablando de entrega de humanidad, significa lo grandioso que hemos dado, y lo grandioso de nosotros, ¿en dónde lo atesoramos? Pues en nuestra cultura, que esencialmente, yo les he repetido, está en los libros, ¿sí? Ahí está. No el autor como tal. El autor está bien, el autor es medio de entregar su humanidad a todos los demás. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Pues estaba hablando en esas diferencias labor-trabajo. El trabajo genera eso perdurable. Lo que yo hago genera algo menos perdurable si no estuviera el video, porque lo que yo hago está dependiendo de la presencia de ustedes. Que en alguno de ustedes quede, pues no el profesor Insuasti, sino algo de eso que tanto le apasionaba,
de ese modo de relacionarse con su existencia y que les motive a ustedes lanzarse al pasado. Al pasado uno no nos puede llevar. Si ustedes no son contagiados por alguien, ustedes no tendrán el pasado. Tendrán solamente sus circunstancias, pero no tendrán el pasado. Entonces, si algún profesor, alguien los toca, entonces eso hace que este tipo de relación tenga una inmortalidad, que en un principio era más débil que lo que produce la labor, porque puede que nadie lo esté consumiendo, simplemente estén aquí como rocas que tienen que estar, pero puede ser, aunque tiene esa gran fragilidad, puede ser incluso más fuerte que lo que puede dar un utensilio. En la medida en que llegue alguien a calar en uno y que le abra todo ese horizonte tras el cual uno puede ir, que es precisamente el horizonte de la cultura. ¿Sí? Cuando aparece ese trabajo en el mundo antiguo, surge también, como lo plantea el señor Marx, una necesidad de liberarse de la servidumbre de la necesidad. Se desea saltar por encima de la esclavitud de la necesidad. ¿Para qué? Para tener un tiempo libre de la necesidad y poder, en algunos casos, preparar lo grandioso y en nosotros dar lo grandioso. Se hace en función de dar lo grandioso. ¿Sí? El señor Carlos Marx también plantea que es fundamental liberar a las personas de la necesidad. ¿Qué significa liberar de la necesidad para Marx? Significa que todos puedan comer. Y que puedan comer cuando quieran, digámoslo en el sentido básico. Que no existan algunos que tienen una manzana, que tienen carne, algunos como el profesor Insuasti, que es capaz de traerle bofe, hígado a su perro, teniendo tantos seres humanos que no tienen nada de eso, sino que todo lo tengan y que puedan disponerlo, que no estén sometidos a, digamos, a estarse regalando o a estarse esclavizando, estarse vendiendo por un pedazo de pan. Digamos que esa sería la metáfora. ¿Cómo lo logra o cómo lo plantea la teoría o el pensamiento marxista? Digamos que a través de un gran desarrollo del capital, una de las primeras etapas para poder generar, digamos, un mundo comunitario, pasa por un gran desarrollo del capitalismo, un gran desarrollo del capital. Se necesita una superproductividad, que requiere una gran productividad para que no exista problemas del hambre. El mundo moderno logra desde hace ya mucho tiempo una superproductividad y el mundo moderno no ha solucionado el problema del hambre, tal vez de pronto hasta lo ha incrementado. ¿Qué falla? ¿Qué es lo que está fallando? Sí, ¿por qué no eso no está sucediendo? Es ahí donde viene Hannah Arendt a tratar de dar luces sobre lo que está aconteciendo. ¿Cuáles en principio son las explicaciones que se hacen para tratar de mirar las diferencias frente a la luz que creo que nos da Hannah Arendt? No sé si a ustedes les envié, creo que sí, un artículo, o no sé si fue solamente para economía, un artículo ay, se me olvidó, bueno, el artículo era La desigualdad calva, y es el hijo de Laforí, creo que es Juan José, el que escribió ese texto. No sé, Angie, no sé si tú me puedes revisar ahí en el WhatsApp si se los envío, sino para compartírselo cuando terminemos la clase. En el texto de desigualdad
la desigualdad calva. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, el primer párrafo creo que de ese artículo es un párrafo en el cual está como tratando de señalarle a las personas que normalmente lo pasan por encima porque él es dígase, de derecha. Entonces, que como es de derecha no tiene nada que decir. Entonces, el primer párrafo es para señalar que el pensamiento no tiene que ser excluido por quien lo está diciendo. Hay que mirar lo que se plantea. Quitemos ese primer párrafo y lo que viene después creo que refleja lo que más o menos en el mundo actual se concibe como el gran problema, digamos, del hambre. ¿Y qué es lo que se está planteando? Que hay algunos que lo tienen todo y que al tenerlo todo le quitan a los otros. Esa sería una de las perspectivas. Que hay una riqueza, eh, la metáfora que utiliza Juan José Laforí, si no es que estoy mal, es que la riqueza hace parte como de una olla eh, que es fija. Y entonces, cuando alguno gana, quita demasiado, a los otros los deja sin nada. Eso es muy típico aquí en mi casa cuando se prepara dulce de guayaba, que lo hace mi mamá, hace muchos dulces. Pero el dulce del guayaba yo creo que tiene un nombre particular, y ese nombre es Camilo, aquí el que está aquí. Y creo que lo hace para mí, y yo soy fanático de ese dulce, y hace cosas voluminosas, y yo soy capaz de desaparecerlo en 2 días, sin miramientos de nadie. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué es que estamos así de mal. Eh, la otra es que, mm, pues, bueno, digamos que el rico le está quitando siempre al pobre y, y que había que acabar entonces con el tema de la desigualdad. Él va a sostener, como también yo considero que la desigualdad no se puede quitar, o sea, somos totalmente desiguales, ¿sí? Eso es perfecto y es una forma de salirse del problema que se tiene porque es un problema netamente enmarcado es en el tema económico de subsistencia. Pero es claro que nosotros nos movemos en desigualdad. Y en principio no es argumento de él, si estuviéramos en un terreno de igualdad, donde todos partimos con las mismas condiciones, dado que cada uno de nosotros tiene distintas habilidades, va rápidamente a generar una desigualdad también en el terreno económico. Él va a plantear, como muchos, que el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Y hay que hacer entonces que los que no tienen absolutamente nada puedan tener algo. El planteamiento es muy claro, digo, eh, pienso yo en la teoría marxista. Lo que él propone es, dentro de la teoría marxista, y eso sí lo estudié, eso no es de Hannah Arendt, es quitar la pobreza absoluta. Es el planteamiento de todos. En ciertas interpretaciones del marxismo, ya no estoy hablando de más porque ya no sabría si él lo propone, pero sí en lo que yo veo, en ciertas interpretaciones del marxismo, lo que se intenta no solamente es quitar la pobreza absoluta, sino la pobreza relativa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la pobreza absoluta es sencillamente la gente aguanta hambre. La gente aguanta hambre y se muere de hambre. Entonces hay que quitar eso. La pobreza relativa es que yo tengo mi computadora Dell de hace como 17 años y hay otros que tienen un Mac. Entonces, en relación a lo que significa riqueza, el que tiene el Mac, pues tiene más riqueza que yo. Claro, en términos de pasarlo a la parte monetaria, mi computadora, yo no sé si alguien estaría dispuesto a dar por ella 300.000 o 400.000. Un Mac no le está bajando, yo no sé, 4 o 5 millones, no sé cómo estará esa situación ahora. Entonces,
lo que algunas líneas del marxismo, no sé si el marxismo supone, es quitar no solamente la pobreza absoluta, sino la pobreza relativa. Lo que propone este columnista es lo que hace parte también del universo al cual yo, en términos económicos y políticos, estoy. Y es que hay que quitar la pobreza absoluta, no la pobreza relativa. Y hay que incrementar es un movimiento entre los distintos grupos económicos, clases económicas, porque eso genera un dinamismo. Tener una sociedad, por ejemplo, de pobres, estilo Francia. El pobre allá significa que puede ir de vacaciones a América Latina, puede ir a hacer tour por Europa, pero es pobre porque hay otras personas que tienen mucho más, ¿sí? Pero de igual él ya tiene una diferencia fundamental, abismal, frente a la gente que solamente a duras penas medio logra agarrar algo del basurero para que su estómago se calme, ¿sí? Entonces, son dos líneas. ¿Qué es lo que plantea entonces? Lo que se plantea o lo que me dice Hannah Arendt que plantea Marx es incrementar la productividad, incrementar, digamos, hay que desarrollar al máximo el capitalismo eh, como estadio previo al comunismo para que todos no se vayan, para que ninguno se vaya a morir de hambre, para que todos tengan lo necesario con qué vivir. El vivir esencialmente es el tema del alimento. Ok, aquí vienen unos problemas y hay que tener cuidado. Lo primero es que eh, no es de Hannah Arendt, ya es de mi lectura del marxismo. Eh, la vida comunitaria, la vida comunitaria que plantea, que ve Marx, eh, es una vida que se hace muy en el plano de naturaleza, eh, como los animales, en el sentido que los animales no tienen que ir al supermercado a comprar. Yo después de esta clase tengo que ir al supermercado a comprar. Yo no puedo, como mis pajaritos, como las iguanas que están aquí, simplemente moverme e ir a conseguir la carne y la leche. Eso no es posible. Eso no es posible para ninguno de nosotros. Nosotros tenemos una forma muy rara de proceder que hemos creado. Nosotros necesitamos una mediación y los productos nuestros no están por allí. Yo no, ni siquiera puedo ir y yo estoy aquí en las fronteras de Neiva y aquí hay fincas, pues tienen un par de ganados. Yo no puedo llegar allá y matar una vaca para alimentarme. Me, me convierto de inmediato en un delincuente. No puedo ni siquiera señalar que es un problema de subsistencia. No, esto no va. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que acontece con nosotros? Bueno, entonces, antes de eso, volver a aclarar. ¿Qué es lo que propone Marx para liberarnos de la necesidad? Un incremento de la productividad, ¿sí? ¿Qué era lo que sucedía en el mundo antiguo? El mundo antiguo no incrementaba la productividad para liberarse de la necesidad. Ellos sometían a otros a hacer lo necesario. Entonces, ¿qué es someter a otros? Es la esclavitud antigua. Yo esclavizo, genero una esclavitud de alguien para que él tenga que hacer todos los elementos necesarios para que él se mantenga y me mantenga. Entonces, ¿qué es eso? Pues el tema de fabricar alimentos, rastrillar la tierra, eh, llevar a Tuscareda al veterinario, traerlo, estar con él. ¿Para qué se hace eso? Para que yo tenga tiempo para preparar mis clases, para poder pensar, para poder preparar mi humanidad, si se quiere. Ellos tenían esa faceta, ese cambio. Ellos no estaban en función de eso y se liberaban de la necesidad eh, en un camino sometiendo a otros y tenían otro camino. El otro camino era no necesariamente someter a otros a la esclavitud, sino reducir al máximo la necesidad. ¿Qué es lo que yo necesito para vivir? Entonces,
Yo necesito para vivir esencialmente tener agua. eh, la nacional, yo creo que lo caractericé muy bien. Mi vida en la nacional, ¿cómo funcionó? Pues necesito, para el alimento básico, yo no necesito garantizar lentejas para el mes, tener ajo y tener sal. Y sobre eso iba incrementando. Entonces me interesa también el desayuno. Es como parte del ritual motivante muy importante. Entonces es necesario para mí café y galletas. Galletas, ¿por qué? Porque es que el pan hay que irlo a comprar constantemente, es un poco más caro y además eso de día a día se le va esfumando el dinero, entonces se estabiliza. Reduzco mi necesidad de eso. Entonces digo, voy a buscar cómo satisfacer eso y ya después de eso dedico mi tiempo a otro tipo de actividades. No quedo en función de mi necesidad, se reduce a esa cuestión. Entonces, mire, yo estoy en esta cuestión, tengo una preocupación por el pensamiento, tengo una preocupación por la escritura, por la inmortalidad y yo creo que si no es una cuestión así muy fuerte de locura que me llegue, también la cuestión de la vida familiar no va. No voy a tener hijos, no me voy a mover mucho en ese terreno. Salvo si llega a suceder una locura, pues ya me cambia, pero en principio no. Entonces hay una reducción, ¿sí? Uno va reduciendo la necesidad. Son los dos mecanismos que encontraron. El planteamiento de Marx es diferente. El planteamiento de Marx es incrementar lo que incrementar la actividad que produce lo necesario para vivir. Bueno, entonces ahí ya bien empiezan a surgir problemas con nuestro universo. Usted va a tratar, entonces, desde Hannah Arendt, se le diría uno a Marx, usted va a tratar, señor Marx, de generar, de hacer de nosotros criaturas libres de la necesidad a partir de la actividad que nos somete a la necesidad, es decir, de la labor. La labor es la que hace los productos para vivir y usted va a incrementarlos. Bueno, no es que los vaya a incrementar porque de hecho la modernidad los incrementó. Todo el tema de la industria, de la ciencia y la tecnología lo que hace es incrementar todo este tipo de actividades. Entonces, él dice en su planteamiento, sí, yo lo voy a hacer así. Por eso es que la etapa previa al comunismo no puede ser saltando el desarrollo del capitalismo. Necesitamos desarrollar todos los modos de producción y hay que incrementar ese modo de producción tan fantástico que es el capital. Ese es el estadio previo al comunismo, yo no puedo saltarlo. Eso muchas veces se olvida, pero eso sí es lectura directa que yo tengo, entonces no estoy seguro que está ahí en el señor Marx. Entonces, allí desde Hannah Arendt hay una contradicción, pero todo es incrementar la productividad. ¿Qué es lo que va a acontecer en términos concretos con nuestro mundo que le falla a lecturas como la que nos presenta la Fourier? Entonces, la Fourier va a decir, el problema no es la riqueza, el problema es el universo de los pobres, de los que se están muriendo de hambre. Desde Hannah Arendt, la respuesta, bueno, desde la lectura que tengo desde Hannah Arendt, lo que le tendría que decir a la Fourier y a todos, porque es que todos se mueven en eso, tanto los de izquierda y derecha, independientemente de los títulos que tengan, porque es que he estado leyendo pues todos los portafolio y demás y todas las lecturas se van como en la misma línea, y tan lindo. Él está mal y ahí todavía intenta escucharme un poco el Tuscaria. Le diría a la Fourier y a todos ellos, señor, ustedes desde Hannah Arendt están muy equivocados. El problema, sí, el problema no es la desigualdad, listo, chulito. El problema, o sea, si usted me dice que hay que quitar la pobreza absoluta, pongámoslo entonces en ese lenguaje más fino, más técnico, y ustedes ya la saben, la pobreza absoluta. Sí, chulito, está bien. Pero esos no son los problemas de la modernidad. El problema de la modernidad no es quitar la pobreza absoluta, eso ya lo podemos hacer. El problema de la pobreza absoluta, ¿por qué está?
aunque ya lo podemos quitar? ¿Por qué no se ha solucionado? Sería la primera pregunta, que se vincula un poco a la preocupación que todos tienen sobre el tema de la desigualdad, que es el tema que manejado en nuestras protestas de la inclusión económica y demás, y que se maneja. ¿Por qué es que no hay inclusión económica? Aunque tenemos todas las capacidades, estoy pensando en el planeta Tierra, no estoy pensando en Colombia. Colombia y muchos países no podrían hacerlo, pero el planeta Tierra sí. ¿Por qué, por qué en el planeta Tierra existe la pobreza absoluta? Porque la gente se muere de hambre. Y teniendo la posibilidad de que la gente no lo hiciera, porque es que nosotros votamos la comida. ¿Eso a qué se debe? Es la pregunta. Entonces, creo, eh, a Hannah Arendt genera una luz muy fuerte. Entonces, lo que dice Hannah Arendt a la furia es cuando él dice que el problema de la riqueza, que la riqueza no es un problema. Hannah dice, ¿sabe que sí? La riqueza sí es el problema. O mejor dicho, si usted cambia la riqueza por capital, que es una noción más abstracta, el problema es el capital. Y sí, estamos de acuerdo. El capital no es estable, el capital se incrementa. El capital se ha venido incrementando. Si usted lo quiere llevar a la riqueza, está bien, la riqueza la incrementamos. Pero ese es el problema. ¿Cómo así? Y ahí es donde creo que Hannah Arendt sí da una luz maravillosa, por lo menos a reflexionarse. Entonces, ¿qué es lo que acontece en este capítulo de la labor, de las primeras cosas, y por eso es tan fantástico? Que entra en juego, o sea, es un problema económico, sí, pero es un problema más que económico, es un problema de la reducción nuestra a la actividad de la labor, es decir, la pérdida de una faceta netamente de inmortalidad. Lo que dice Hannah Arendt a partir de Marx es que el mundo moderno, el mundo que estamos habitando a partir de 1600, es un mundo en el cual se ha centrado alrededor de la vida. La vida es el hecho protagónico. Se busca protegerla si se quiere. Y creo que esa es la intención también de Marx cuando está hablando de una superproductividad. A él le interesa es la vida, que las personas puedan vivir, que no se mueran de hambre. Listo, ok. Entonces, eso no tienen pues ningún problema, centrar el tema de la vida. Ya desde lo que venimos trabajando, nosotros diríamos, pues sí, hay un pequeño problema, porque es que ya nos está reduciendo simplemente a una de nuestras características, ser biológico, ser animal. Ok, pero no, digamos, está bien. De hecho, el tema de los derechos humanos se mueve en relación a la vida, y todos nosotros tendemos a eso, una preocupación por la vida. Es importante tenerla, sí. Y, y ahí que, entonces, la labor está hecho para mantener la vida. ¿Qué es lo que hace la modernidad? Lo que hace es que frente a la actividad de la labor, nos percatamos que nosotros tenemos una capacidad de producir mucho más allá de lo necesario. Entonces, ¿cómo así que podemos producir mucho más allá de lo necesario? Claro. Uno de los modelos que podemos tener es en el campo, lo que se llama economía campesina. Cada parcela de tierra produce lo necesario para que los miembros de esa parcela puedan mantener su vida. Tienen un par de vacas, el marrano, las gallinas, la huerta, el, donde está el cacao, el café. El objetivo es mantenerse. Es factible que en algunos momentos existan sobrantes que no alcanzan a ser consumidos. Y allí se da un criterio de solidaridad natural. Si a ti te falta leche, a mí me está sobrando, te doy esto. ¿Por qué se dan esos intercambios que se pueden ir volviendo un poco más abstractos cuando ya no es con el vecino, sino que me está sobrando tanto y mejor lo llevo el domingo al pueblo? Y allá traigo otras cosas que aquí no tengo, que puede ser, miren, uy, allá como que venden una torta de chocorramo, que eso lo traen de Bogotá y me gusta, quiero traerlo. Eh, esos son elementos que me sobran en relación a mi necesidad individual de las personas de una finca, pero que yo valoro porque sé que mantienen la vida y por eso yo no los voy a botar, los intercambio.
porque veo que otros pueden tener esa necesidad. Nos estamos moviendo en eso. Nosotros no solamente ya tenemos esa economía campesina, sino que tenemos una producción que va más allá de la economía campesina. Hay muchas fincas que se dedican a producir, por ejemplo, solamente caña de azúcar, otras solamente ganado. Y es evidente que nadie puede vivir de la caña de azúcar y del ganado, necesita otras cosas. Esto ya no está pensado en términos de lo necesario, ya empieza a cambiar hacia el tema de la productividad. Yo necesito ser productivo, generar riqueza. En principio, ¿para qué? También para conseguir lo necesario, pero de un modo más eficiente. Yo saco mucho más dedicando mi finca a producir arroz que haciendo una diversificación entre muchas cositas para yo mantenerme. Entonces, cuando saca la cosecha de arroz, yo puedo ir al mercado y comprar todo lo que me hace falta. Eso se llama productividad. Y más aún, me puede sobrar. Entonces, hay un cambio. La modernidad se va a empezar a mover en ese cambio. Entonces, ese cambio hay que manejarlo, me parece, en el siguiente modelo. Nosotros creamos, digamos, algo muy abstracto que está rodeando primero esta mano como un poco abierta, que gira acá. Aquí lo que está girando no es el sol, no es el aire, sobre esto abstracto acá. Esto que creamos aquí, que va a ser, digamos, la matriz del mundo moderno. Ese es el capital. Está aquí el capital. Y es una palabra bien abstracta. Uno cada vez que la va a definir, uno termina ahí como perdido, que es lo que está diciendo con ese tal capital. A veces uno lo asocia a dinero y demás cosas. Bueno, capital. Hay algo aquí abstracto girando sobre esto. Esto de aquí también es una construcción que hacemos en el, digamos, hace mucho tiempo, pero que va a ser mucho más clara en el mundo moderno. Esto de aquí es una empresa. ¿Qué es lo que hace una empresa? ¿Por qué se crea una empresa? La empresa la crea, pues ahí sí, una persona, un individuo de nuestra especie. ¿Por qué la crea? ¿Por qué se necesita crear empresa? Porque es que nosotros vivimos en un mundo donde lo que nos rodea no son vacas, no es el oxígeno, no es el agua. Lo que nos rodea, vivimos en un mundo, en una matriz, que lo que está ahí girando constantemente es el capital. Y necesitamos crear un operador, un transformador, un operador, que es una empresa. ¿Qué es lo que hace esa empresa? Esa empresa llega allí, se instaura en el capital para transformar el capital en carne, en yuca, en leche, en azúcar. Eso es lo que hace. Nosotros no conseguimos la leche, el azúcar en la naturaleza. Lo conseguimos en el mundo a través de una transformación del capital. Entonces, una empresa hace que el capital, eso tan abstracto, tan enredado por allá, se convierta en algo concreto necesario para la vida, que es la leche, el pan. ¿Sí? Entonces se crea allí. Es un elemento entonces que está en función de la necesidad. Sí, ¿por qué? Porque se requiere para mantener la vida. Entonces, quien va a crear una empresa está pensando primero en su vida. Los que entran a laborar en la empresa, ¿por qué entran? Entran por un salario. El salario es una forma también de transformar el capital, porque ya ese capital constituido en moneda permite ya no al dueño de la empresa, sino a los laborantes, ir también a ese supermercado y transformarlo en leche, en manzanas, en papa, en, en ajo. Se permite transformar. Sin eso, nos morimos. Se requiere eso. De hecho, nos morimos. Nosotros no podemos movernos, como decía Jesús, que si, que si los pájaros tenían todo para comer, mucho más nosotros, que éramos lo más preciado. No, si nos morimos de hambre, claro. Y no es por incapacidad de matar, no, lo que pasa es que nosotros no estamos viviendo en la naturaleza, nosotros estamos viviendo en el mundo. Y una de las cuestiones que arma el mundo como una matriz en la cual se mueve todo a partir de la modernidad es el capital. Y se requiere estos procesos. Entonces, pero ahí no hay, ¿cuáles son los problemas?
El problema de momento no es que se tenga que crear pues, estas mediaciones, una empresa para que transforme algo que creamos capital en leche. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué tanta mediación? Pues porque aquí ganamos todos. ¿En qué sentido? En que estas empresas van a empezar a crear un poco más de lo necesario. ¿Motivadas por qué? Entonces, la empresa misma, para poder mantenerse en momentos de crisis, que pueda seguirle dando el alimento a las personas. Y cuando comienza a crear más de lo necesario, esta forma tan, digamos, tan rara que hemos generado, da unos impactos muy positivos. Entonces, si no hubiéramos hecho estas transformaciones, yo no me podría así fácilmente sentar en esta mesa sobre la cual estoy, porque la mesa sería el producto de un trabajador, de un artesano, y ese trabajador y ese artesano produciría muy pocas mesas, haría que esa mesa fuera muy exclusiva. Entonces, el mundo moderno tiene algo maravilloso, y el mundo en el que estamos democratiza los bienes. Entonces, muchos podemos tener mesas, muchos podemos tener tenedores, muchos podemos tener computadoras por las cuales nos relacionamos. Todo esto es solamente posible a través de esta cuestión tan enredada que armamos, que solamente la yuca la conseguimos a través de un mediador que transforma el capital en la yuca. Sí, ok, eso es muy complicado si lo comparamos con la naturaleza, pero si no fuera eso, tampoco tendríamos esos medios por los cuales se democratizan los bienes que facilitan la vida, ¿sí? Que facilitan el hecho de vivir. Entonces, esa perversidad, si se quiere, se ve justificada plenamente por lo mucho que se gana. Entonces, ahí no hay ningún problema. La empresa, el salario, están en función de, en primera instancia, crear lo necesario. Segunda instancia, creo que es racional y es lógico, es crear un poquito más, unos excedentes, para que la empresa no fenezca en momentos de crisis de ese capital, cuando el capital, el capital tiene sus terremotos, sus maremotos, los tenemos aquí en la pandemia, o sea, cayó un bicho, el COVID, y generó un desastre planetario en el capital. Eso empezó a moverse y algunos podían tener el aparato que podía, la empresa que podía seguirse moviendo y generando la yuca y el pan, y otros no, se quedó por fuera y adiós. Entonces, se genera lo que está un poquito más de lo necesario para poder mantenerse en ese maremoto. Lo mismo acontece con el salario. Entonces, yo quiero primero un salario mínimo para mantener mi vida. Pero eso no me gustaría simplemente. También quiero tener algo más que me permita tener una vida que sea más fácil de llevar. O sea, yo puedo irme a la universidad caminando, pero qué chévere poder tener para la buseta y qué chévere, mucho mejor si en vez de estar esperando la ruta, que si llegué 2 minutos atrás ya la perdí, me tocó esperar media hora y que en la época, en momentos picos, pues el calor y una cantidad de situaciones, que agradable tener un carro. El carro también entra dentro de la noción de lo necesario. Allí todavía no aparece ningún problema y todo se está moviendo bien. El problema, mi querido Laforie, y todos los economistas hasta ahora que yo he visto, no sé, es que el problema de la modernidad, según la lectura de Hannah Arendt, sí es la riqueza, sí es el capital. Cuando el capital empieza o cuando se empiezan a producir ya no los excedentes, sino los sobreexcedentes. El mundo moderno nuestro no se caracteriza por la producción de lo necesario, ni de los excedentes. En los mundos antiguos nosotros podríamos tener, y es natural que así se tenga, que cuando alguien estaba en función de la productividad existiera, digamos, la intuición de crear un poquito más. Eso está bien. Y está bien, ¿por qué? Porque hay un contacto con la necesidad.
¿Por qué es importante el contacto con la necesidad? Porque la actividad se hace en función de la vida. Yo estoy haciendo esto para vivir, eso me resulta claro. Entonces, yo digo, no, ya no, uno de los elementos que entran en la decisión frente a lo que hacemos con Tuscaret ya no más, porque esto es muy costoso y necesitamos dinero, unas formas del capital para hoy hacer el mercado. Eso no nos lo van a regalar. Entonces hay que cortar. Hay el vínculo a la necesidad. Entonces se toman decisiones que tienen esa matriz. Yo no estoy haciendo una decisión ya porque me aburrí, porque a mí se me da la gana, porque es mi perro, ¿no? El primero, que no es pensamiento, es simplemente cálculo, ¿no? Es necesario ya acabar eso. Ya ni Tuscaret tiene opciones reales de poder mantenerse en la vida, y el desgaste económico ya empieza a ser un agujero fuerte que nos va a golpear muy probablemente este mes, el siguiente, si acaso medio empezamos a estabilizarnos en diciembre, pero cualquier crisis así fuerte estamos sin capacidad de contestar. Aquí ya se nos ha mermado muchísimo, entonces ahí hay un criterio de necesidad. Yo no alcanzo a leer, Angie, yo no sé si ya se tienes que ir o algo así. Ok, listo, creo que sí, tranquila. El control de lectura de hoy creo que lo vamos a dejar hasta mañana, y podrás revisar la parte final para ello. Ay, Entonces, sí, profe, es que ya ahorita tengo clase. Qué listo, pena. Angie. Sí, tranquila. Que tenga buen día, profe. Muchas gracias. Listo, Angie. Entonces, ¿cuál es el problema y qué es característica del mundo moderno? Entonces, señor Laforie, usted está errado. Usted me está diciendo que el problema no es la riqueza, y sí lo es. O mejor dicho, el problema es cuando la productividad pierde su conexión con la necesidad. ¿Eso es posible? Claro. Prácticamente desde el desarrollo industrial se empezó a gestar. Nosotros producimos ya no excedentes, sino sobreexcedentes. El sobreexcedente es que ya no tiene contacto con la necesidad. ¿Qué son esos sobreexcedentes? Pues concretamente lo que habíamos mencionado, ceros, muchísimos ceros, al lado derecho de un número 1. Espérenme un momentico, dame 2 minuticos y ya cerramos los últimos 5 de la clase. Ya, un momento. Okay. Ya voy, corte. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tienen los sobreexcedentes? Entonces, el problema de los sobreexcedentes tiene muchas formas de ser expresados, y que muestran efectivamente esa ruptura con la necesidad. Primero de esos, más simple, mencionado, muchos ceros al lado de un 1, al lado derecho de una cuenta bancaria. Entonces, yo soy los ricos del planeta Tierra. Tienen un número, es un número en una cuenta bancaria, un número tan grande que uno no lo puede leer.
porque ya pues uno llega hasta billones, y de ahí para ya el billón a uno le cuesta imaginárselo, pero uno piensa en billones, los que estamos un poco interesados en la faceta económica, porque los ingresos del Estado, a menos en Colombia, se cuentan es en billones. Entonces uno dice, bueno, es que están hablando de 13 billones, y eso corresponde, si el Estado produce 100 billones, entonces al 13%, que entonces uno se maneja en eso. Pero los números son tan grandes ya dentro de las personas individuales, que uno que no se puede contar, pero son números. Toda la productividad se ha convertido en un número, ¿sí? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Que se empieza a hacer que el papel produzca más papel, que es todo el tema de las acciones. Entonces, invertir en papeles para que produzcan más papeles. La moneda nuestra es un papel, y un papel que va adquiriendo esos niveles de abstracción. Por fuera de eso, que no es nada concreto, cuando lo concretan, los que tienen, cuando han roto esta necesidad, sean situaciones, y traigo, y aquí me disculpará mi querido James, espero que no esté en eso, pero fue el ejemplo más reciente. James, que es una persona que gana pues mucho más de lo que gana cualquier persona en el planeta Tierra, pero no tanto comparada como lo que tienen los reyes, sí, los reyes allá en los países petroleros, o lo que podían tener nuestros grandes jefes de la industria del narcotráfico. ¿Qué hace James? Se va de vacaciones, arrienda un yate, me imagino con un par de personas allí, comiendo todo lo que quiera, y yo me lo imagino botando comida, decir no más, haciendo todo eso simplemente porque se puede. Hay una ruptura de las acciones, del sentido de las acciones frente al criterio de necesidad. ¿Qué significa? Que para unas personas que no tienen el contacto de la necesidad, es imposible que puedan ver la necesidad de los otros. ¿Eso es factible? Claro. El modelo sencillo es, piensen ustedes en el niño que tiene todo de los padres que son netamente personas acaudaladas y que le dan todo tipo de contento, que si usted quiere esto se lo dan, si lo otro tal, y que si le da por llorar o pegar o destruir todo, la gente solamente se sonríe y dice, no hay problema, eso lo reparamos, eso podemos hacer lo que se nos dé la gana, para eso tenemos poder. Hay una ruptura con la necesidad. Y se dan ese tipo de actos en ellos mismos y frente a los demás. Si uno rompe el criterio de necesidad, rompe el contacto con la vida. Nuestro mundo, el mundo moderno, fue creado, es en función de la vida. Y los sobreexcedentes rompen eso. Por eso, diría a partir de Hannah Arendt, no es nada fácil poder solucionar el problema de la pobreza absoluta. Ustedes lo pueden tratar de incrementar a través de un Estado que imponga reparticiones. Pero dado el dinamismo que tenemos, serán siempre soluciones muy, muy puntuales que en el dinamismo mismo de lo que ha sucedido muestra que hacerlo eso incluso termina siendo peor porque termina destrozando la economía de una sociedad. Hay una ruptura frente al criterio de necesidad que produce, entonces le diríamos al señor Laforí, sí, que lo produce es la riqueza. La riqueza sí es un problema. Es un problema porque pareciera, y aquí se me cuela entonces un poco mi lectura, dígase, de persona católica, que al fin y al cabo siempre se necesita un límite, que eso no puede ser que todo se puede hacer. Y aquí, curiosamente, en ese universo que era el Adalid, de que uno hace lo que puede y lo que quiere, y lo hará siempre que lo quiera y lo puede hacer, simplemente por el hecho de hacerlo. Desde la lectura de Hannah Arendt se está mostrando que el incremento
que se puede hacer sin límite de la riqueza, diría Lafouré, yo diría del capital, sí es un problema y que está generando el problema de la modernidad, que es que cuando se incrementa de esas maneras, hay una ruptura con la necesidad. Por ello, los que piensan eso, espero que algunos, tienen que tratar de mirar cómo se reinvierte en la necesidad de los sobreexcedentes, porque hay que volverlos a meter allí. Hay que meterlos para tratar de encontrar ese contacto con la necesidad. Ese sería uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos, no sé, pero ese ya es mucho más difícil y además viene desde criterios de autoridad que es muy complicado, es el generar un límite a los sobreexcedentes. Porque se dan estas rupturas que son desastrosas incluso en la economía misma y mucho más en la disposición de nosotros. Esto es lo que hace, según esta manera de entender, que nosotros tengamos no solamente una pérdida de humanidad, sino una pérdida de relación frente a la vida. ¿Qué quiero decir? Cuando estoy diciendo una pérdida de humanidad, no es el problema de la vida. Cuando estoy diciendo que perdemos la humanidad, significa que perdemos el vínculo con la inmortalidad, con el deseo de dejar lo grandioso. Bueno, eso se acabó y listo. Ya. Nos interesa la productividad. No nos interesa saber si este libro es maravilloso, si nos entrega algo grandioso. Nos interesa ver cuánto capital produce. Entonces lo editamos, lo vendemos, lo repartimos, se lo doy a mis estudiantes a ver si la editorial me puede entregar algo por cada venta que haga, algo por el estilo. O en términos de productividad, no me interesa cómo tenga los títulos o lo que yo escriba, simplemente lo tengo y que me den los puntos para aumentar mi salario. Estamos en función de la productividad. Ok, listo, perdemos lo grandioso. ¿Por qué se hace todo eso? ¿Por ser uno malvado? No, no se hace por ser malvado. Se hace porque a uno le interesa vivir. Y listo, es un buen tema. No sería el mío, o sea, no, para mí no es simplemente vivir. Pero bueno, está bien. Es esencial que uno pueda vivir y que el objetivo sea vivir. Y que el objetivo sea tener una buena vida en sentido material, en que si voy a comer, pues que no sea solamente, como dice el profesor, lentejas con ajo, pues al menos mezcle la papita y tenga el arroz con cebolla. Si le puede añadir eso, lo que le gusta a usted tanto, un canón de cerdo y una ensalada y un juguito, pues va, o sea, esas cosas. Bien, listo. Eso está relacionado con la vida. Pero el problema viene cuando se rompe. Y se rompe cuando lo que se está produciendo ya no tiene ningún tipo de conexión. ¿Y por qué se rompe? Porque es tanto. O sea, ya no es que usted como laborante o trabajador gana con 700.000 pesos, usted sabe que esa cosa no le alcanza. Eso es un problema. Y sabe claramente sus problemas porque le tiene el hambre ahí moviéndose en el estómago a usted o a sus familiares, porque no puede enfrentar un problema de crisis, por ejemplo, de estas como mi perro. No se puede. Hay que aumentar. Entonces, se aumenta y sigue el criterio de necesidad. Entonces, 700 no alcanza, 2 millones, más o menos, okay, 2 millones 500, creo que sí. No, de pronto no, 5 millones, 10 millones, 17, y siga usted para adelante, 80, 90. Ya en esas cuestiones, es claro que usted ya no se está moviendo con el tema del hambre, con el tema de la necesidad. Ya entra usted en un dinamismo de puro crecimiento del dinero y de un miedo, si se quiere, a perder esos números o algo por el estilo. Y a veces se vuelven tan grandes, tan inmensos esos números, esos ceros al lado de un 1, que la gente dice, ¿para qué diablos todo este número allí en el banco? ¿Será que yo no lo puedo concretar en algo? Y claro, entonces yo digo, ¿será que me compro 30 pares de zapatos? ¿Y para qué diablos? Solamente me puedo poner 1 y 30 de pronto en estos climas, cuando me los vaya a poner están llenos de humedad.
¿Será que me compro unos 50 Audis y cómo hago para sacar el primero? Solamente podré sacar el último que está en el parqueadero porque los demás para sacarlos, ¿cómo se hace? Entonces llega tanto el problema que no saben qué hacer, que aparecen las famosas, digo yo, las famosas filantropías de los multimillonarios nuestros. Entonces que dicen, no, pues vamos a incrementar la productividad de América Latina y de esta parte le damos toda esta cantidad de ceros pegados a un 1. Pero digamos que por poco que les quede, sigue siendo tanto lo que tienen, que siguen en la misma dinámica. Y bueno, entonces hay un incremento en la sociedad en esto, pero la sociedad misma los tiene a ellos como referentes. No se soluciona, porque estamos en función constante de una superproductividad, de los sobreexcedentes, porque se nos olvidó que nosotros simplemente lo que hicimos fue decir, lo que nos interesa es vivir, y ya no sabemos qué es lo que se necesita para vivir. Por eso es que es muy difícil combatir la pobreza absoluta. Eso no son meramente cuestiones de valores, ¿no? Es algo mucho más básico. Es cómo se vuelve a retomar esa conexión de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con nosotros en la modernidad? Que de primerazo tiramos al cajón de la basura la inmortalidad. No nos interesa la inmortalidad, no nos interesa lo grandioso. Y por efecto mismo de la dinámica, tiramos al cajón de la basura la vida. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo con nosotros, con el planeta y todo lo demás. Esto no depende de volver a poner normas, de que salgan aquí Jesús es buscando que no son corruptos, de que alguien diga que si es creyente o no es creyente. No, esto no tiene nada que ver con eso en relación a Naren. Esto tiene que ver con unas dinámicas que nos tienen que volver a poner en contacto, al menos, con digamos, el valor central de la modernidad, que es la vida. Y allí todavía no estamos hablando de humanos, pero ese sería al menos el primer punto. Y es muy difícil porque nuestra dinámica es una de superproductividades. ¿Sí? Bien, con esto ya tenemos para los controles de lectura, de retomar lo que teníamos para ya la segunda y tercera clase, ir redondeando de manera muy técnica esta aproximación fascinante que hace Hannah Arendt al mundo moderno a través de la labor en esa crítica muy fuerte, muy sutil, muy elegante, con una conceptualización que no he visto en ningún economista que yo haya leído, y mucho menos a ningún de lo que se llama políticos, ¿sí? Para redondear esta lectura. Entonces, pues, un abrazo, que tengan un buen día. Apenas tenga el control de lectura, se los envío. Lo voy a dejar abierto esta mañana, porque creo que no se los voy a poder subir hasta por la tarde. Aquí voy a salir de inmediato a hacer el mercado, después tengo otra vez clase y me pongo a los controles por la tarde. Y el video entonces se lo subo para los que tengan que revisarlo para responderlo, que lo puedan tener. ¿Listos? Un abrazo, Judy, Andrés, que llegó por ahí hacia la parte final. Duan, que tengan una buena mañana y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. ¿Listos? Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, muy gentil. Chao, Agustina. Hasta luego, profesor. Buena tarde, buen día. Muy gentil. Chao, Joan. Hasta luego, profe, que vaya bien. Listo. Mi querido Juan y Diana. Adiós. Me quedé yo sin cerrar. ¿Cómo cierro esto? Tocaba parar la grabación. ¿Cómo es por aquí? Detener grabación. Buenos días, papi. Yo ya le di la pastilla a Tuscarel. Pero le voy a mandar a comprar ahora el termómetro para tomarle la temperatura. Sí, pero la fiebre la va a tener constantemente. Sí,